Ella siempre llegaba antes del movimiento de la mañana, se sentaba cerca de la ventana y fingía leer el periódico del día anterior. Nadie allí imaginaba que aquella mujer de ropa sencilla, mirada atenta y postura serena llevaba un apellido capaz de mover mercados enteros. A Sofía le gustaba ese café popular porque allí la vida no estaba editada ni maquillada, era cruda, imperfecta y verdadera. Y fue exactamente allí donde percibió algo que cambiaría destinos. ¿Cuántas historias pasan desapercibidas todos los días delante de nuestros ojos? ¿Y puede una sola persona, actuando en silencio, cambiar realmente la vida de otra sin ser vista? Sí, porque la mayoría no ve más allá de su propia prisa, y sí, porque el anonimato, cuando se usa bien, puede ser más poderoso que cualquier titular. Sofía no estaba allí por casualidad. Única heredera de una fortuna multimillonaria construida en el sector financiero internacional, había crecido rodeada de consejos administrativos, reuniones frías y personas que sonreían solo cuando había algo que ganar. Desde pequeña aprendió a leer números, pero tardó más en comprender a las personas. El café, para ella, era un laboratorio humano, un lugar donde nadie fingía ser más de lo que era. Allí, los problemas llegaban con olor a café fuerte y voces cansadas. Fue en una de esas mañanas cuando notó a Miguel, el gerente. Tenía poco más de 40 años, ojeras profundas y una educación casi anticuada. Trataba a todos con respeto, incluso cuando no recibía lo mismo a cambio. Sofía observó cuando un cliente exaltado lo humilló en voz alta por un pedido equivocado. Miguel escuchó en silencio, pidió disculpas por algo que claramente no había sido culpa suya y aún ofreció un descuento que la caja apenas podía soportar. En los días siguientes, las escenas se repitieron. Proveedores presionando, clientes impacientes, empleados tensos. Sofía comenzó a fijarse en los detalles invisibles, máquinas antiguas que se rompían con frecuencia, menús mal diseñados, un perfil en redes sociales abandonado desde hacía meses. El café no estaba mal administrado, simplemente estaba olvidado, como tantas personas buenas. Una mañana, al pagar la cuenta, Sofía dejó intencionalmente una propina mayor de lo habitual. Miguel intentó devolvérsela, incómodo, diciendo que había un error. Ella solo sonrió y respondió que algunas cosas no eran errores, eran decisiones. Él agradeció sin entender, y ese pequeño gesto confirmó algo dentro de ella: ayudar no necesitaba escenario. Esa misma semana, Sofía activó discretamente una de sus empresas de consultoría, utilizando un intermediario que jamás mencionaría su nombre. El contacto se hizo como si fuera una iniciativa de apoyo a pequeños negocios locales. Miguel desconfió al principio, pero la propuesta era demasiado simple para ocultar algo grandioso: un análisis gratuito de marketing y operaciones. Los cambios comenzaron casi de forma imperceptible. Un nuevo logotipo más acogedor, fotos reales del café publicadas en redes sociales, pequeñas campañas barriales que valoraban las historias de los clientes. Nada parecía extraordinario, pero el movimiento aumentó. Las personas comenzaron a frecuentar el café no solo por el precio, sino por la sensación de pertenencia. Miguel veía aquello como un milagro silencioso, y tal vez lo era. Sofía seguía yendo al café, ahora con aún más cautela. Observaba los resultados como quien ve una semilla romper la tierra. Pero el éxito, incluso el modesto, llama la atención. Un competidor de la zona comenzó a difundir rumores de que el café estaba involucrado en lavado de dinero. Un inversor oportunista apareció ofreciendo ayuda a cambio de control. Y, por primera vez, Sofía sintió el peso real del anonimato: no podía defenderse sin rebelarse. Miguel comenzó a sospechar que había algo más detrás de la transformación repentina. No de forma paranoica, sino con la intuición de quien siempre tuvo poco y aprendió a desconfiar cuando la suerte parece demasiado buena. Comentó en voz baja con Sofía, sin saber quién era ella, que tenía miedo de perderlo todo otra vez. Aquella confesión tocó a Sofía de una manera inesperada. Por primera vez, ayudar a alguien también significaba ponerlo en riesgo. Esa noche, sola en su lujoso apartamento, Sofía observó la ciudad a través de la ventana de vidrio del 20º piso. Podía resolver todo con una sola llamada,
un solo contrato, un solo nombre revelado. Pero eso destruiría la pureza de lo que estaba construyendo. El café no era una inversión, era una prueba de que el mundo aún podía ajustarse a pequeñas escalas. Decidió continuar. Creó un fondo discreto de microinversiones, lo suficientemente fragmentado como para no levantar sospechas. Protegió jurídicamente el café sin que Miguel lo supiera. Pero cada paso aumentaba el riesgo. La envidia crecía, los intereses externos se acercaban y el juego silencioso comenzaba a exigir un precio emocional que no todo el dinero del mundo podía pagar. Sofía lo sabía, salvar a alguien que nadie notó es un acto de valentía. Pero hacerlo sin ser vista puede ser el mayor peligro de todos. A la mañana siguiente, el café abrió sus puertas con una fila que doblaba la esquina. Miguel tardó unos segundos en comprender lo que veía. Las personas tomaban fotos de la fachada recién pintada, comentaban sobre el ambiente acogedor y hablaban de una publicación que había circulado en los grupos del barrio durante la madrugada. Alguien había contado la historia del café como si fuera parte de la memoria viva de la ciudad, destacando el esfuerzo de quien lo mantenía en pie a pesar de las dificultades. Miguel no sabía quién había escrito aquello, pero reconocía cada detalle descrito. Era como si alguien lo hubiera estado observando durante mucho tiempo. Sofía llegó más tarde de lo habitual, usando gafas oscuras y un pañuelo sencillo en el cabello. Se sentó en el mismo lugar de siempre, pidió el mismo café y observó el movimiento con atención calculada. El éxito rápido tenía un sabor agridulce. Lo que había comenzado como un gesto silencioso tomaba vida propia, atrayendo miradas que ella prefería evitar. Aún así, había algo imposible de negar, el café estaba vivo. Miguel apenas lograba moverse entre las mesas. Empleados sonrientes, clientes pacientes, elogios apareciendo por todos lados. En medio del caos organizado, encontró a Sofía y comentó, casi sin aliento, que nunca había visto algo así. Dijo que parecía que alguien había decidido apostar por ese lugar cuando nadie más creía. Sofía respondió con una sonrisa contenida, afirmando que a veces las cosas florecen cuando reciben apenas el mínimo de cuidado. Los días siguientes trajeron un crecimiento constante. Un pequeño periódico local publicó una nota elogiando al café como ejemplo de resistencia urbana. Influencers del barrio comenzaron a aparecer, atraídos por la historia de un negocio sencillo que sobrevivía a la sombra de las grandes franquicias. Miguel empezó a trabajar más horas, pero ahora con una energía distinta. Sentía que necesitaba honrar esa oportunidad invisible que había surgido de la nada. Fue en ese ritmo acelerado cuando aparecieron los primeros indicios de una amenaza real. Un hombre llamado Artur comenzó a frecuentar el café de forma insistente. Bien vestido, excesivamente educado, hacía preguntas específicas sobre facturación, proveedores y planes futuros. Miguel respondía con cautela, diciendo que aún se estaban organizando. Artur sonreía, como quien sabía más de lo que mostraba. Sofía percibió su presencia en la tercera visita. Reconoció de inmediato el tipo. Los inversores depredadores solían vestir esa misma sonrisa tranquila mientras calculaban el momento exacto para apropiarse de algo de alguien. Escuchó parte de la conversación a distancia y sintió el cuerpo tensarse. Artur no estaba allí por casualidad. Aquella noche, Sofía reunió a su equipo más confiable en una videoconferencia discreta. Solicitó informes sobre negocios locales que estuvieran creciendo demasiado rápido como para no llamar la atención de oportunistas. El nombre del café apareció marcado con alertas en rojo. Demasiado pequeño para contar con protección natural, demasiado visible para pasar desapercibido. Sofía sabía que debía actuar sin dejar rastros. Creó una empresa pantalla, registrada en otro estado, con capital distribuido entre socios ficticios. Esa empresa comenzó a invertir de forma indirecta en los proveedores del café, garantizando mejores precios y contratos más estables. Miguel solo notó que, de pronto, los costos bajaron y el margen volvió a respirar. Agradeció en silencio a la suerte, sin saber que una red invisible se expandía a su alrededor. Artur no se rindió. Regresó con una propuesta más directa,
inversión inmediata a cambio de una participación mayoritaria. Dijo que el café tenía potencial para convertirse en franquicia, que Miguel estaba pensando en pequeño. La conversación tuvo lugar al final de una jornada larga, con el local vacío y las luces apagándose. Miguel escuchó todo con atención, pero se negó. Dijo que no quería perder la esencia del lugar. Artur respondió que la esencia no pagaba las cuentas y se fue dejando un ambiente pesado en el aire. Al día siguiente, surgieron problemas inesperados. Un inspector apareció señalando irregularidades antiguas. Un proveedor amenazó con suspender entregas por un retraso inexistente. Un comentario anónimo en redes sociales insinuó que el crecimiento del café era artificial. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquello no era coincidencia. Sofía seguía todo en tiempo real a través de alertas e informes. Cada ataque era sutil, difícil de probar, pero el patrón era claro. Artur estaba probando límites. Ella tuvo que tomar decisiones más arriesgadas. Activó abogados, pagó auditorías independientes, corrigió fallas antes de que se convirtieran en armas. Todo sin que su nombre apareciera en ningún lugar. La tensión empezó a afectar visiblemente a Miguel. Dormía poco, cometía pequeños errores, perdía la paciencia en situaciones triviales. Sofía notó el cambio y sintió algo nuevo formarse dentro de ella, culpa. Ayudar debía aliviar, no cargar a alguien con un peso mayor. En una mañana lluviosa, estuvo a punto de revelarlo todo. A punto de decir que nada de aquello era obra del azar. Ese mismo día, Miguel se desahogó con ella mientras limpiaba el mostrador. Contó que tenía miedo de confiar demasiado en algo que parecía demasiado bueno para durar. Dijo que ya lo había perdido todo una vez, años atrás, cuando creyó en promesas vacías. Sofía escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe. Sabía que, de alguna manera, estaba repitiendo ese patrón, aunque con intenciones distintas. Artur regresó con mayor agresividad. Esta vez llevó documentos falsos, difundió rumores más elaborados e intentó involucrar a las autoridades locales. El café resistía, pero el cerco se cerraba. Sofía comprendió que el anonimato empezaba a costar más de lo que había previsto. Cada movimiento exigía capas adicionales de protección, aumentando el riesgo de exposición. Comenzó a frecuentar el café en horarios alternos, cambiando su apariencia, evitando contactos prolongados. Aún así, se sentía ligada a ese lugar de una forma que no conseguía explicar. No era solo por Miguel. Era por demostrarse a sí misma que podía existir fuera de la burbuja en la que había crecido, que podía ejercer poder sin aplastar a nadie. Una noche, al cerrar la caja, Miguel encontró un sobre sin identificación. Dentro había solo un pendrive y una nota sencilla pidiéndole que viera el contenido a solas. En casa, conectó el dispositivo y encontró una presentación detallada, estrategias de expansión controlada, protección legal, caminos para crecer sin perder autonomía. Todo diseñado a medida para el café. Miguel quedó en shock. Aquello no era una ayuda común. Era planificación de alto nivel. Volvió al café al día siguiente decidido a confrontar a Sofía, la única persona que siempre estaba allí, siempre observando. Cuando ella llegó, la llamó para conversar en una mesa apartada. Le preguntó directamente si sabía algo. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Lo miró a los ojos y respondió solo que algunas personas ayudaban porque creían, no porque quisieran algo a cambio. Miguel no insistió, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Artur, al darse cuenta de que el control se le escapaba, decidió jugar su última carta. Convocó una reunión pública con otros comerciantes, acusando al café de prácticas desleales. El evento fue anunciado como un debate comunitario, pero el tono prometía confrontación. Miguel pensó en rendirse. Sofía se enteró del encuentro horas antes y comprendió que ese sería un punto de quiebre. Tenía dos opciones: seguir escondida y arriesgarse a perder todo lo que había construido para Miguel, o salir de las sombras de manera estratégica, sin exponerse por completo.
Pasó la madrugada evaluando escenarios, calculando daños, recordando quién era antes de decidir observar el mundo desde una mesa sencilla de café. La mañana del encuentro, el salón estaba lleno. Comerciantes, curiosos, periodistas locales. Arthur habló primero, usando palabras cuidadosamente elegidas para sembrar sospechas. Miguel respondió con honestidad, mostrando números, abriendo libros, explicando cada paso. La tensión aumentaba. Sofía observaba desde un rincón, invisible para casi todos. Cuando las acusaciones comenzaron a ganar fuerza, un abogado se puso de pie. Presentó documentos oficiales, auditorías, contratos legítimos. Habló en nombre de un fondo de apoyo a pequeños negocios, sin mencionar nombres. Cada argumento desmontaba las acusaciones con precisión quirúrgica. Arthur perdió el control, interrumpió, elevó la voz. Fue suficiente para que la audiencia comprendiera quién tenía realmente intereses oscuros. Al final, el ambiente había cambiado. El café salía fortalecido, Arthur quedaba aislado. Miguel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sofía se marchó antes de que alguien pudiera unir las piezas. Caminó por las calles concurridas con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Sabía que nada sería sencillo a partir de entonces. El anonimato seguiría siendo protección y prisión al mismo tiempo. El café continuaría creciendo, atrayendo nuevos desafíos. Miguel seguiría luchando, ahora más consciente de que las fuerzas invisibles podían tanto salvar como amenazar. Sofía regresó al café días después, se sentó en el mismo lugar de siempre y pidió el mismo café. Miguel la atendió personalmente, agradeciéndole por estar allí desde el principio, por escuchar cuando nadie más escuchaba. Ella respondió que algunas historias merecen testigos silenciosos. Y, mientras el aroma del café llenaba el aire, ambos sabían que esa relación aún estaba lejos de revelar todos sus secretos. El café volvió a la rutina con una calma apenas aparente. Para quien lo observaba desde fuera, todo parecía resuelto, mesas llenas, empleados seguros, cuentas al día. Para Miguel, cada taza servida llevaba la memoria de los días recientes, cuando estuvo a punto de perderlo todo otra vez. Sabía que algo había cambiado de manera definitiva, aunque no pudiera señalar exactamente qué. Sofía continuó apareciendo, ahora con intervalos más largos. No era miedo, sino prudencia. El episodio de la reunión comunitaria había demostrado que, por más invisible que intentara ser, sus acciones dejaban huellas. Aún así, el vínculo silencioso entre ella y aquel lugar permanecía intacto. Observaba a Miguel con un respeto que no sentía desde hacía años por nadie. Miguel, por su parte, comenzó a construir sus propias defensas. Creó reservas, organizó procesos, capacitó a los empleados para que el café no dependiera únicamente de él. Aquella ayuda invisible había despertado algo esencial, autonomía. Quería estar preparado para el día en que la suerte, o quien fuera, decidiera marcharse. Arthur desapareció del barrio, pero su sombra no se desvaneció por completo. De vez en cuando surgían rumores, siempre sofocados rápidamente con datos claros y respuestas firmes. El café ya no era vulnerable como antes. Seguía siendo pequeño, seguía siendo sencillo, pero estaba protegido por capas de decisiones conscientes. Sofía seguía todo a distancia, con informes cada vez más espaciados. Por primera vez desde que había iniciado aquel recorrido, pensó en detenerse. No porque hubiera fallado, sino porque el objetivo inicial parecía estar cerca de cumplirse. Miguel ya no necesitaba ser rescatado. Estaba de pie por sí mismo. Esa constatación trajo un vacío inesperado. El café se había convertido en un espejo en el que Sofía veía una versión de sí misma que rara vez se permitía existir. Allí no era heredera, ni ejecutiva, ni pieza central de un imperio financiero. Era solo alguien sentada a una mesa, escuchando historias reales, sintiendo pasar el tiempo sin prisa. Una tarde tranquila, Miguel se acercó a ella con 2 tazas de café, una invitación de la casa. Se sentó frente a ella por primera vez desde que se conocieron. Dijo que necesitaba agradecer.
No por dinero ni por estrategias, sino por la presencia. Dijo que, en los peores días, saber que alguien veía lo que ocurría allí marcaba la diferencia. Sofía escuchó con la mirada fija en la mesa, sintiendo al mismo tiempo el peso y la ligereza de esas palabras. Ella respondió que lugares así sobrevivían porque había personas dispuestas a no abandonarlos. Miguel sonrió, pero no se dio por satisfecho. Dijo que había aprendido, en los últimos meses, que nada crece solo. Que siempre hay manos invisibles sosteniendo algo, incluso cuando no se ven. Sofía sintió que el momento de elegir se acercaba. Esa noche regresó a casa y caminó por el apartamento amplio y silencioso. Pasó junto a obras de arte costosas, muebles elegidos por diseñadores reconocidos, objetos que representaban logros incuestionables. Nada de aquello le parecía tan real como una mesa de madera sencilla, manchada de café, donde personas comunes compartían sus vidas. Sabía que no podía permanecer indefinidamente en ese punto intermedio. El anonimato absoluto empezaba a limitar no solo sus acciones, sino también la verdad de esa relación construida sin nombres. Revelarse por completo era imposible. Permanecer oculta, tal vez, era injusto. La decisión fue madurando poco a poco. Sofía reorganizó sus inversiones, desvinculó gradualmente las estructuras invisibles que protegían al café, sustituyéndolas por mecanismos accesibles para Miguel. Transfirió conocimiento, no control. Preparó el terreno para salir sin causar impacto. Antes de hacerlo, decidió ir al café una última vez como siempre había sido. Llegó temprano, se sentó cerca de la ventana, pidió lo de siempre. Observó cada detalle con una atención casi nostálgica. Miguel estaba tranquilo, confiado, guiando al equipo con firmeza. El café ya no la necesitaba. Cuando él se acercó para llevar la cuenta, Sofía dejó algo distinto sobre la mesa. Un sobre sencillo, sin nombre. Miguel se extrañó, pero ella le pidió que lo abriera después. Pagó, se levantó y, antes de salir, agradeció por el café como quien agradece por algo mucho más grande. Miguel abrió el sobre solo al final de la jornada. Dentro había un documento legal que le transfería la titularidad de un pequeño fondo de apoyo a negocios locales, estructurado para funcionar de manera cooperativa, sin dependencia de un único financiador. También había una carta breve, escrita a mano. En la carta, Sofía no revelaba su apellido ni su fortuna. Decía solo que había observado aquel café porque necesitaba recordar por qué el mundo real importaba. Decía que había ayudado porque vio dignidad donde otros solo veían un negocio pequeño. Decía que ahora era momento de seguir adelante, confiando en que él haría lo mismo por otros cuando tuviera la oportunidad. Miguel leyó en silencio, con un nudo en la garganta. Por primera vez, no intentó descubrir quién era aquella persona. No lo necesitaba. La ayuda había cumplido su propósito. El resto dependía de él. Sofía no volvió al café en las semanas siguientes. Retomó compromisos, reuniones, decisiones de alto impacto. Pero algo en ella había cambiado de forma irreversible. Empezó a cuestionar inversiones que no consideraban a las personas, a rechazar proyectos que aplastaban historias pequeñas en nombre de cifras grandes. El café, por su parte, se convirtió en una referencia en el barrio. No creció de forma agresiva, no se transformó en franquicia, no perdió su esencia. Miguel creó alianzas con otros comerciantes, compartió aprendizajes, ofreció oportunidades a quienes estaban empezando. La ayuda silenciosa que había recibido comenzó a multiplicarse. Meses después, en un evento empresarial discreto, Sofía oyó a alguien mencionar un fondo comunitario que estaba transformando pequeños negocios sin interferir en su identidad. Reconoció el modelo de inmediato. Sonrió sin decir nada. Eso era suficiente. Una mañana cualquiera, pasando por otra calle, Sofía vio un café parecido a aquel que había frecuentado durante tanto tiempo. Entró por impulso, se sentó cerca de la ventana, pidió café. Observó. Por primera vez, no sintió ganas de intervenir. Solo de estar allí. Comprendió que el verdadero poder no estaba en salvar,
sino en crear condiciones para que alguien no necesitara ser salvado otra vez. Y, mientras sostenía la taza caliente entre las manos, supo que aquella experiencia no había sido un desvío en su vida, sino un ajuste silencioso. Miguel, sin saber dónde estaba ella, atendió otra mesa, organizó la caja y cerró el día con una sensación poco común de paz. El café seguía firme, sostenido por decisiones, no por milagros. Y, en algún lugar de la ciudad, dos personas seguían caminos distintos, unidas por algo que ya no necesitaba secretos para existir. Si esta historia te conmovió, si crees que la elegancia también está en los gestos silenciosos y en las decisiones que transforman vidas sin hacer ruido, suscríbete ahora al canal Elegancia sin Edad y sigue acompañando narrativas que revelan la fuerza, la madurez y la belleza que solo el tiempo es capaz de construir.